Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 1 al 5. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Tu palabra permanece aunque el cielo y la tierra desaparezcan. Gracias porque por ellas fue constituido el universo, Señor, y todas las cosas que vemos, reinos, potestades, poderes visibles e invisibles. Te damos gracias por tu bendita palabra, y yo oro, Señor, para que mi corazón siga siendo una buena tierra donde se pone esta semilla eterna de la palabra de Dios y lleve frutos, Señor, y cosecha y pueda glorificar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Le pido que ponga su móvil, su teléfono en silencio, en modo avión. Y tenemos que exhortar al hermano Julián porque escuché silbidos, gritos de júbilo en su cumpleaños. Hermano, qué bendición, qué bendición. Lo queremos mucho a usted y a su familia. Qué bendición son para nosotros. Todos tenemos algo del hermano Julián, ¿verdad? Yo hoy traje unos zapatos que él me obsequió hace unos días. Qué bendición es el hermano, su corazón, su servicio. Todos los que el Señor ha puesto aquí son una bendición. Que muestre. Vamos a la palabra de Dios. Qué bendición estar hoy aquí reunidos y compartir de la palabra. Venimos hablando de nuestra victoria en Cristo. Y ya hoy es el tercer domingo y terminaremos el mes de abril con este tema de celebrar, de entender, de aprender de lo que es nuestra victoria en el Señor. Iniciamos con ese domingo de resurrección hablando de este tema y lo venimos desarrollando, y hay algo muy particular que es la victoria en Cristo, y es saber que hemos sido nacidos de Dios, que somos hijos de Él, y esa es la fuente de nuestra victoria. Nosotros no nacimos en una derrota, nosotros nacimos en una victoria, que fue cuando Cristo se levantó de la muerte. Y a veces esto lo escuchamos a modo histórico, a modo en los ambientes de fe, pero muchas veces olvidamos toda la trascendencia que tiene esto en el creyente. Dice Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y esa palabra que usa allí el apóstol Juan es esa palabra Cristo, que es elegido, que es ungido, porque este era aquel que podía traer la salvación. Si ustedes leemos esa porción de Primera de Juan en la Nueva Traducción Viviente, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Juan está uniendo dos cosas muy importantes, y es que nuestro amor a Dios nos lleva a amar a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son nuestros hermanos y nuestra familia de la fe. Y sigue el versículo 2: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Mire, todo esto se va encadenando, se va relacionando, porque dice el amor, la obediencia, y luego nos habla del nacer en una victoria. El 3 dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Por qué lo diría Juan?
un hombre tan cercano al Señor Jesús, un hombre que caminó muchísimas horas de su lado, que estuvo con él en momentos muy complejos de su vida, de su ministerio. ¿Por qué diría Juan esto? Sus mandamientos no son difíciles, no son una carga difícil de llevar. Versículo 4 dice, pues todo hijo de Dios vence. Mire su Biblia por un momento en el versículo 4. Y dice, pues todo, no dice algunos, no dicen los de esta iglesia o la de más allá o de la de más acá. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio. Vamos a desarrollar esa idea. ¿Por qué nos dice la palabra que es a través o por medio de nuestra fe? El 5 dice y hace una pregunta: ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Y se responde el mismo apóstol Juan: únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted ha creído que Él es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado para salvarnos? Porque a veces lo vemos distante, ¿no? Eso ocurrió por allá, en las tierras santas, en Israel y todo esto, hace 2000 y alguito de años ya. Pero esto es historia. ¿Y hoy? ¿Qué pasa hoy con esta fe? ¿Qué pasa hoy con aquel hombre que fue muerto, sepultado? Su sepultura fue tan particular que historiadores de su tiempo lo narran, y fue cedida una tumba de ninguno de los 12 porque todos estaban muertos de miedo cuando el Señor es llevado a la cruz. De un hombre que tenía en sus manos el poder económico, una tumba sin estrenar, está en la narración bíblica, dijo: venga, llevan el cuerpo y lo ponen en mi tumba. Y allí fue puesto el cuerpo del Señor. Allí fue puesto. Y allí hoy hay peregrinaciones y todo lo que usted quiera y haya visto, pero está la evidencia de que allí ocurrió tal cosa. Este concepto de la resurrección tuvo sus dificultades tanto en esos tiempos como ahora. Jesús allí en diferentes partes tuvo, en Mateo 22 del 24 al 46, tuvo que hablar sobre esto, porque ustedes saben que había un grupo sectario que se llamaban los saduceos. Allí en Israel, cuando el Señor aparece y hace su ministerio, habían alrededor de 9 grupos. No siempre oyen solamente que los fariseos, que los saduceos, pero habían alrededor de 9 grupos. Habían unos que eran más violentos, habían unos que eran más religiosos y más pacíficos, habían algunos que eran muy entendidos de lo que decía la Torá, la palabra hasta allí escrita, el Pentateuco. Y este grupo de los saduceos eran muy radicales con este tema. Ellos decían: no, resurrección de muertos no hay. Y uno lee, investiga, escudriña y dice: ¿pero por qué? Pues ellos creían solamente que la palabra de Dios eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. No había más. Y no encontraban en esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento que componen el canon, que están también en sus Biblias que tiene usted en su mano, que se hablara de tal resurrección. Pues allí en Mateo 22, del 23 al 46, Jesús tiene un encuentro con ellos. Aquel que iba a resucitar se encuentra con los que no creían que había resurrección. Y le hacen una pregunta, de esas preguntas trampa, ¿no? Al Señor. Imagine usted hacerle una pregunta trampa al Señor. Le dicen: pues una mujer muere, su hermano debe casarse con ella, y si vuelve a morir su hermano, entonces ella, ¿de quién viene a ser esposa? Sí. Y le hacen una pregunta extraña para hacerlo caer, y el Señor le dice, le responde con el Pentateuco.
Le dice, ¿acaso Dios no dijo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Acaso Él no es Dios de vivos o es Dios de muertos? Le responde con el Pentateuco que ellos no creían y no habían encontrado, con tanto estudio y tanta recitación y repetición de las Escrituras en sus días de reposo y en las sinagogas, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y Jesús trae el concepto de la resurrección a ellos y ante tal respuesta no había cómo debatir, no había cómo negar lo que el Señor enseñó. Pero Pablo también se encontró con este bloqueo, por decirlo de alguna forma, manera, para que usted me entienda, de que no se creía en que los muertos iban a resucitar. Entonces le dice a los corintios allí en el 15, hombre, si los muertos no resucitan, entonces nosotros estamos creyendo y estamos siendo bautizados en nombre de alguien que murió. Porque cuando usted y yo vamos a las aguas del bautismo, en obediencia a la fe, nosotros nos estamos bautizando en nombre de alguien que resucitó, no en alguien que se quedó en la tumba. Y eso es lo que le dice Pablo a los corintios, que en su cabeza tenían mucho conocimiento grecorromano de su tiempo. No nos bautizamos en nombre de alguien que está muerto. Ellos creían que sí, bueno, podría las almas trascender, lo que hay dentro del hombre, su esencia, pero su cuerpo resucitar. Pero Pablo les dice, esperen un momento, porque es que como el Señor resucitó y le dijo a Tomás, mete tus deditos aquí donde yo fui traspasado, porque Tomás lo dudó en algún momento, como cualquiera de nosotros. A veces condenamos a Tomás, ¿no? El incrédulo, el que no creyó. Espera un momento, a nosotros nos ha pasado, ¿no? No podemos verlo desde ese punto de vista. El Señor le dice, ¿y su cuerpo físico? ¿Y será que el Señor no se podía tocar después de haber resucitado? ¿Será que el Señor no se podía sentar con ellos a cenar, a comer, que tanto le gustaba con sus discípulos después de haber resucitado? Y es lo que le dice Pablo a los corintios. Acompáñenme a 1 Corintios 15. Vamos al 15:1. Dice, además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis, ¿qué? Firmes. De pronto en su Biblia dice, tiene un sinónimo esa palabra, estar firmes. Pero Pablo le recuerda aquí. Ahora, ¿cuál evangelio les tenía que recordar Pablo? Si usted allí mismo en 1 Corintios va al 1 y va al capítulo 1 y al versículo 22, esto es lo que Pablo les estaba recordando a los corintios. Puesto que los judíos piden señales, estoy en el 1:22, y los griegos buscan sabiduría, porque esto era lo que se movía en esta cultura allí en Corinto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para aquellos que son llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, usted en su mano, si tiene una Biblia, sea escrita o sea digital, tiene un arma muy poderosa. Porque esta arma contiene un mensaje que no solamente tiene poder en esta vida, sino en la vida venidera. Nosotros no deberíamos estar preocupados por nuestra muerte, en teoría. Porque una persona que nos dijo, mira, así el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dice, ¿cierto? A Lázaro. Porque tenemos promesas que no solamente cubren lo que nos falta vivir en los años que nos quedan de vida, sino que trascienden más allá.
Ahora, algunos se preguntan, pero el Señor, ¿qué cuerpo me dará cuando yo me levante de la muerte? ¿Cómo iré a ser, no? Mi figura, tan guapo, tan guapa que yo era, ¿será que no voy a ser así? Mi hermano va a ser mejor. Mira el que está a su lado. Dígale, usted va a ser mejor de lo que ahora es. ¿Se imagina cómo resplandecería el Señor resucitado entre sus discípulos? Vuelva al 15, mi hermano, y acompáñeme al versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y vamos al 3, porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, o sea que esto estaba escrito en algún lugar, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Este Cefas es Pedro, aquí se le llama diferente, o su nombre original Cefas, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántas personas podemos haber aquí? Así por encima. 30, 35, Pedro, ¿no? Pues aproximadamente. ¿Usted imagina 500 personas que lo vieron físicamente? Este no es el que estaba colgado y agonizó y entregó el espíritu, y que un soldado romano cogió una lanza y la traspasó en su costado para saber si estaba vivo, porque ya era la hora, ya se acercaba la noche y ese día hubo tinieblas y oscuridad, y bueno, fue un día de conmoción en la tierra cuando el Señor muere ese viernes. Este no es el que estaba allí colgado, y llegó un señor de Arimatea y prestó la tumba y lo pusieron allá, y luego se dice por las calles que dejaron unos soldados cuidándolo y estaban más armados hasta los dientes, y esa tumba se abrió y ellos salieron temblando de miedo, que lo dejaron escapar de allí, pero es que él lo pusieron muerto allá adentro. Y el domingo tempranito las mujeres fueron a ungirlo. Dice, y que fue, versículo 4, sepultado y que resucitó al tercer día, conforme, nuevamente dice, a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven. Para ese tiempo habían unos que habían visto al Señor resucitado y estaban vivos, y le tocó Pablo a los corintios para argumentar el poder del evangelio del resucitado, decir, algunos están vivos. Si quieren, dense una pasadita por la casa del vecino de allá y le pregunta si usted lo vio. Pero algunos ya duermen o ya se durmieron, o sea que habían muerto. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el 8, lea conmigo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció. Uno de los requisitos para el apostolado bíblicamente es haber visto al Señor. Eso es uno de los requisitos bíblicamente, haber visto al Señor resucitado. Y Pablo dice, luego a mí, como el último, como el que ya no tenía ningún derecho a entrar en ese grupo selecto de apóstoles, de enviados, se me apareció. Pablo que con los corintios tocar este tema, pero cuando él habla de que murió conforme a las Escrituras, se está refiriendo a Isaías 53, y ustedes lo pueden mirar en casa del 5 al 12. Allí
allí está cómo iba a morir el Señor. Muchísimos años atrás, profetizado. Luego fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y esto obedece a muchas profecías, y entre ellas a una que hay en el profeta Oseas del 6:2, y también algo que profetizó David en el Salmo 16 del 8 al 10. Si nosotros nos vamos allí Primera de Corintios 15, del 45 al 49, dice, y así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas no es primero lo espiritual, sino lo natural. Después, lo espiritual. Si ustedes leen todo el capítulo 15, que es uno de los más largos, Pablo argumenta todo el tema de la resurrección, pero le da a entender a los corintios que nosotros tenemos esa esperanza. Y que eso da a entender que así como este que resucitó, es nacido de lo alto, así nosotros debemos nacer de arriba, del segundo Adán, del cielo. Y por eso cuando en Juan 3 el Señor se acerca a Nicodemo, maestro de la ley, fariseo, y le dice, te quiero enseñar unas cosas, Nicodemo. Nicodemo estaba muy atento. Iban a hablar de la Escritura y Jesús va y lo busca y le dice, mira, podemos conocer muchos textos bíblicos, toda la historia, todo el Talmud, toda la ley, pero hay algo que tú necesitas para entrar al reino de los cielos, y es nacer del agua y del Espíritu. Y ese término nacer, a medida que uno lo estudia, tiene que ver con nacer de lo alto. Es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento humano, que ahí lo aclara también en Juan capítulo 3. No es un conocimiento histórico, no es un conocimiento teórico de las Escrituras. Es cuando el Señor viene a nuestras vidas y derrama una medida de gracia que nos permite nacer de nuevo. No lo andábamos buscando, no queríamos nada con Dios, no nos interesaba ir a una iglesia evangélica, no nos interesaba nada. Pero el Señor nos llama y sentimos esa gran necesidad de acercarnos a Él. Y nos sentimos faltos de justicia, faltos de orden. Nos sentimos pecadores, como cuando Isaías dice, ay de mí que soy hombre pecador. Y el Señor pone brasas en su boca, ¿no? Signo de purificación. Y esto es lo que nos retoma el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan, sé que ya estuvimos allí, y vamos a Primera de Juan. Si usted ve a alguien con dificultades de buscar, por favor acérquese y ayúdele. Si usted ve a alguien sin Biblia, recuerde que tenemos disponibles aquí, pero si en su corazón está comprar una Biblia y dársela también, qué bendición, ¿no? Para que él se la lleve a casa y pueda estudiar las Escrituras, no solamente aquí en la iglesia. Bueno, yo necesito a alguien que me ayude a buscar a mí porque no lo encuentro. Volvamos a Primera de Juan 4. Un capítulo antes, cuando no estás con tu Biblia, a encontrar en otra, como que tiene la medida de tus dedos. Vamos a Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nacido de una virgen, encarnado. Mucho cuidado, aquí hay una base doctrinal.
de lo que se predica en ciertos lugares para uno poder evaluar. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y quédese allí porque vamos a entrar al 5. Nos da una certeza de que si creemos correctamente, recuerde lo que Pablo dice, como decía la Escritura ocurrió, la obra salvadora de Cristo, como estaba escrito, muerte, sepultura y resurrección, nosotros tenemos la victoria. ¿Qué se decía en el mundo de aquel entonces? Influenciado por los griegos, por los romanos, por todos pensamientos, por creencias. No solamente había filosofía, habían creencias extrañas. ¿Qué se decía? No, es que los muertos no resucitan. No, es que la resurrección no es corporal. Pero Juan también sienta la base de que el Señor fue nacido en carne, porque si no, su resurrección no había sido válida, que era otro argumento que se atacaba. No, Jesús no vino en carne, Él vino en un cuerpo especial. El gnosticismo, del cual tuve un cliente en mi profesión, en mi país, y él lo practica, uno de mis clientes, en todo su esplendor. Uno va a su casa y tiene una cantidad de cosas extrañas. Ellos no creen que Jesús fue el Salvador, nacido de una virgen. Ellos creen que fue un maestro, como tantos que hay, ¿no? Como Buda, como Krishna, como todos estos pensadores de su tiempo. Pero nunca creyeron que Jesucristo vino en carne, se hizo hombre, como dicen las Escrituras. Y esto es muy peligroso, porque estas ideas estaban permeando la mente, estaban en el ambiente y aún pueden estarlo ahora, porque parece que hay unas que han revivido o han mutado, pero su esencia es la misma. Y quieren hacernos creer que el maestro, un maestro más, pero el poder está dentro de ti, búscalo en ti. Tú tienes el poder, piensa positivo y todas estas cosas. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. Por eso estos apóstoles, Juan y Pedro, fueron muy enfáticos en el mensaje correcto de la cruz. Cómo ocurrió antes, durante y lo que ocurrió después. Por eso nos dan todos estos datos. Más de 500 simultáneamente vieron al Señor resucitado. Juan, si usted lee en el capítulo 1 de las cartas, no del Evangelio, dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Eso hablamos. Porque no podemos alejarnos de eso. Entonces, Juan nos afirma, si vamos al 5, 1 al 6, dice, pase allí al capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido, ¿no? Tenga en cuenta esa palabra, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Estamos viendo ahí al Padre y al Hijo. Otra situación que se está dando mucho ahora, ¿no? No hay Trinidad. Es un solo Dios. Y empiezan a dar vueltas allí. Y la palabra empieza por todo lado a decir, Dios es una Trinidad. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar o gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? ¿Nuestra fe en qué?
Porque podemos decir a término muy genérico, yo tengo fe, yo tengo poca fe, tengo mucha fe, yo tengo fe. Sí, pero lo que yo quiero que usted entienda esta mañana, o pretendo desde la palabra, es que usted entienda que la fe debe ser puesta en la persona correcta, de la manera correcta, como dice las Escrituras. Es que, mis hermanos, esto hace la diferencia, porque a veces nosotros tenemos conceptos, ideas, creencias vagas, y me incluyo, de todo esto. Pero es que el evangelio tiene un núcleo y está allí en aquel que venció la muerte. No está en otras cosas. No está en otras situaciones, en otras personas. A ver, entiéndame, no está a veces ni en la, ni en la iglesia como organización. Está en lo que la iglesia contiene, que es el evangelio, y debe predicar desde los púlpitos. No podemos predicar otra cosa que no sea el evangelio. No podemos poner la centralidad de cualquier tema si no está sobre aquel que murió en el madero y resucitó. No podemos, mis hermanos. Dice Juan allí que el que tiene la fe de esta manera es el que ha vencido al mundo. Y este término de mundo es muy importante porque lo hablamos constantemente, el mundo. Pero el mundo se refiere a esa humanidad apartada de Dios y no merecedora de ese amor salvador del Señor, a ese sistema rebelde y contradictor a la verdad de Dios. Ese mundo se refiere a esos puntos de vista que creemos que son válidos porque hablan de fe, pero no es una fe conforme a las Escrituras. Mis hermanos, el mundo, desde el punto de vista bíblico, es un desierto, porque lo que Dios quiso en principio, que fuera un Edén, florecido, bendecido, el pecado lo volvió en un desierto. Y ese es el término que muchos citan cuando hablan del mundo. Ese sistema, ese corazón del hombre apartado de Dios y no merecedor de la salvación. Pero no siendo merecedor, alguien se interpone y se pone y dice, yo voy y ofrezco mi vida, ofrezco lo que soy, lo que tengo, lo ofrezco a Él y me entrego a Él. Me entrego por amor a ese mundo que no merecíamos la salvación. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, ¿qué significa ser victorioso? Segunda de Corintios 12:9 dice, y me habéis dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay una palabra que nosotros usamos muchas veces que es la palabra perspectiva. ¿La conocen? Una perspectiva. Eso tiene que ver un punto de vista desde el cual se considera o se analiza algo, ¿no? A veces tenemos perspectivas diferentes de ciertas cosas, ¿no? De lo espiritual, de lo material, de un deporte, de un trabajo, de un oficio, de lo que ocurrió, de la realidad, ¿no? Hoy todos tenemos una perspectiva, por eso hay redes sociales y ellas las han aprovechado muy bien esto, porque saben que todos tenemos opiniones y las damos desde una perspectiva. Como nosotros entendemos, asimilamos el mundo y tenemos una cosmovisión de las cosas. A uno le parece esto está muy malo y otro 3 segundos después dice, esto no está tan malo. Y otro a eso que está muy mal dice, no, eso es bueno. Y uno dice, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cierto? Es una complejidad que tenemos en este tiempo donde todos podemos opinar y decir sobre algo. Pues cuando tenemos perspectivas y aplicado a lo que nos compete ahora, debemos mantenerlas correctamente a pesar de los altibajos de la vida y depender de la gracia y el poder de Dios disponibles para nosotros.
Porque usted dice, bueno, yo creo que el Señor resucitó, se levantó de la muerte, me dio una nueva vida. ¿Y ahora qué? Porque yo tengo que mañana levantarme a resolver las situaciones de mi vida, ¿no? ¿Cierto? La perspectiva de Dios, y si la tomamos desde el punto de vista que el Señor, a través de la fe en el Hijo, nos ha dado una victoria contundente, nos lleva a entender, en primer lugar, que la prioridad del Señor no es nuestra comodidad. Y lo lamento por el tiempo, porque no alcanzo a dar un poco más, pero me voy a quedar aquí, en este primer punto. Quiero que las personas que estén en su corazón servir en la iglesia, se queden conmigo 15 minutos, porque quiero exponer algo importante para todos los que puedan y estén dispuestos a quedarse. Amén. Cuando nosotros entendemos que la prioridad del Señor es transformarnos a su imagen y no mantenernos cómodos, nuestra fe recobra o nos da el soporte para vivir. Porque muchas veces nuestros altibajos son por ello. Porque nosotros decimos, una vez que tengo a Cristo, la vida es color. Todo va a funcionar. Todo va a venir a bien. Todo va a estar en calma. Todo. Pero, mis hermanos, sepa usted, y yo mismo me hablo a mí mismo, que el propósito primario de Dios, cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, no es nuestra comodidad. No es la comodidad. Es hacernos a la imagen de su Hijo. Y esto va a tener muchos costos. Por eso la palabra nos habla situaciones de perdón, situaciones de amor. Lo leíamos ahí en 1 de Juan 5, en el 4, que si obedecemos a Dios y le amamos a Él, amaremos a nuestros hermanos en consecuencia o como resultado. Van a venir situaciones complicadas en nuestra vida porque volvemos al concepto del mundo, sistema de valores que tenemos aquí, sistema de pensamientos que tenemos aquí, alejados de Dios, no de acuerdo a las Escrituras. Entonces, cuando empezamos a navegar en la fe, nosotros creemos que estamos como en un lago quieto, tranquilo, calmado, pero muchas veces no es así. Estamos en un mar agitado, porque nuestra fe, para que sea fe, tiene que ser probada. Nuestro amor, para que sea el amor que Dios pone en nosotros, tiene que ser probado. Amén. Mis hermanos, esto va en contra de la comodidad. Esto va en contra de cualquier comodidad. Yo le decía a un hermano, no sé si ayer o en un diálogo, le decía, la iglesia moderna tenemos un gran problema. Y se lo voy a decir esta mañana, y yo también soy partícipe de ello. La iglesia moderna tenemos el gran problema de que hemos comprado un modelo de iglesia que es para servirnos a nosotros. Yo voy a la iglesia a ver qué me pueden ofrecer, qué tan buena es esa iglesia, qué tan bien lo hace el hermano Francisco desde el piano, qué tan bien lo hace, qué tan cómodas son estas sillas, ¿cierto? Qué tan limpio está, Mis hermanos, la iglesia moderna, no sé si puedo acuñar bien ese concepto, pero tenemos ese problema. La iglesia en tiempos de los Corintios o en estos tiempos antiguos de las primeras iglesias plantadas, su concepto era diferente. El Señor ya hizo todo por mí, ahora yo tengo que responder a ese todo. Ahora yo tengo que actuar en respuesta a ese todo. Entonces, mis hermanos, la prioridad del Señor es transformarnos y no nuestra comodidad. Esto no es muy bonito decirlo, pero es sanador, liberador, porque muchas veces se buscan iglesias a la medida, ¿no?
¿Qué tan a la medida está esta iglesia? ¿Qué puede hacer por mí? ¿Cómo me puede ayudar? La voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra transformación a la imagen de Cristo. Mire, el Señor va a estar completamente satisfecho cuando diga, hermano Pedro, hermana Evelyn, hermano Hugo, estoy viendo a Cristo en ti. Estoy viendo a Cristo, estoy viendo a Cristo. Estoy viendo ya una medida de Cristo que va subiendo y va subiendo en ti. Amén. Esa es la satisfacción de Dios. Que su Hijo se ha puesto en nosotros. Eso es el mensaje central del Evangelio. No mi comodidad. Hay momentos donde Dios nos bendice mucho. Donde Dios como que calma las aguas y estamos tranquilos. Pero hay momentos que no, mi hermano. Y de esas turbulencias tenemos que aprender a aferrarnos a Él y saber que Él está obrando. Que el Señor está en silencio, aquí estas sillas están vacías y entonces el Señor está callado y está ignorando a la iglesia. Y hay, mis hermanos, el Señor nunca está haciendo algo sin un propósito. Tengo que decírselo. Y en los momentos de mayor silencio, en los momentos como que sentimos que Él no está, es donde más está obrando. Son sus formas, no las nuestras. Es como Él es, no como yo quiero que Él sea. El Señor nunca se va a conformar a la imagen que nosotros queramos. Él es Dios. No olvidemos eso nunca. Es algo tan fundamental, pero Él es Dios. Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que salir de allí. Romanos 12, del 1 al 2, nos dice que nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ya no hay machos cabríos, ya no hay becerros, ya no hay. Ahora el sacrificio es usted y yo. La iglesia cuesta. Seguir a Cristo nos cuesta. Ahora el sacrificio somos nosotros. No tenemos opción. Y retomando lo que dice allí Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, concluye Pablo, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí un predicador muy famoso dijo, es fácil creer en la gracia para el pasado, allá lo que pasó allá, muy bonito lo que está, y para el futuro, ¿no? Lo que pasará allá en la eternidad. Pero descansar en ella para la necesidad inmediata, lo que va a ocurrir más tarde, lo que va a ocurrir mañana, es por medio de la fe. Es hora que esa gracia sepamos que es suficiente para este momento en que estamos, para el hoy que estamos. La gracia de Dios es suficiente para levantar esta iglesia y 100 más. La gracia de Dios es suficiente para levantarte a ti y a mí de cualquier situación. Pero ¿qué quiere el Señor? Que siempre, miremos, no es en mis fortalezas, sino que en mi debilidad la gracia se perfecciona. Amén. Amén. De esa gracia dependemos día a día, no de nuestras propias fuerzas. Pablo podría haber dependido de sus conocimientos, de su trayectoria, de sus contactos, de su gran carrera como fariseo, estudioso, conocedor de la ley, de tantas cosas que conocía, pero siempre en su mensaje dijo, no es que yo sea más efectivo que los otros apóstoles que vieron al Señor resucitado, sino que la gracia obró efectivamente en mí. Y por la gracia de Dios, yo he hecho lo que he hecho. Llevar el evangelio acá, llevar el evangelio allá, plantar esta iglesia, hacer tantas cosas. Mis hermanos, que lo que hagamos para el Señor sea fruto de su gracia. La gracia que ganamos en Cristo, la gracia que nos da esa victoria.
que ya tenemos en Cristo para esta vida, amén, para este hoy. ¿Les parece si oramos?